Miércoles tenemos sorteo de la Champions, ya está decidido el camino que tiene el Barcelona de aquí a la final, esa es la realidad. Y bueno, hay cosas que me gustaría mencionar, cosas del sorteo que me agradaron bastante. Y uno de los puntos es que evitamos por completo al Manchester City. Otro de los puntos es que el Manchester City tiene la posibilidad de eliminar al Madrid. Y por último también nos quitaron al Arsenal y al Bayern. Están de ese lado de la llave, de ese lado de los cuartos de final. Por aquí iré poniendo cómo es que quedaron, cómo es que se vislumbran esos cuartos de final. Pero como bien saben, el Barcelona se enfrentará contra el Paris Saint-Germain, contra Luis Enrique, contra Dembélé y contra Mbappé. Es un duelo bastante difícil, bastante complicado. Que bueno, a mí, yo ya lo había mencionado en la previa, cuando estábamos hablando de qué es lo que yo preferiría. Y la verdad es que yo preferiría al Dortmund. No nos tocó, le tocó al Atlético de Madrid. Y bueno, en esta llave, el Barcelona, si lograra ganarle al Paris Saint-Germain, en unas posibles semifinales se puede enfrentar contra un Atlético de Madrid o contra el Dortmund. Esa es la realidad. Entonces creo que si el Barcelona le gana al Paris Saint-Germain, tiene unas grandes posibilidades de estar en la final de la Champions League. Obviamente hay que ir partido a partido, eliminatoria a eliminatoria. Eso lo deben de saber bien los jugadores. Y la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain va a ser muy, muy dura. Porque Luis Enrique es un excelente entrenador y ha logrado hacer muy sólido y solvente a su equipo, al Paris Saint-Germain. Y obviamente, bueno, como habrá sido el Barcelona de Luis Enrique, tiene a unas grandes bestias adelante. Sobre todo, bueno, Mbappé y Dembélé. Creo que de estos dos atacantes tendremos que cuidarnos muchísimo. Porque más allá de que Dembélé tome buenas o malas decisiones, bueno, la realidad es que es muy peligroso, usa los dos pies y es muy desequilibrante. Entonces, bueno, en ese sentido, creo que la parte del ataque contra el Paris Saint-Germain será muy similar como lo que sucedió con el Napoli, pero obviamente adelante hay más calidad todavía. Lo que me gusta es que no nos enfrentamos, por lo menos en cuartos de final, contra un equipo que le guste dar la posesión y replegarse atrás. Es un equipo que va a proponer, al igual que el Barça, y que seguramente el juego estará en quien logre desarrollarse mejor ante la presión alta del rival, porque al pasar esa presión alta, yo creo que existirán bastantes espacios, ya sea para el Paris Saint-Germain o para el Barça. Entonces, bueno, en ese sentido, habrá duelos muy importantes, como un Mbappé Lamine Yamal, como un Mbappé Dembélé contra Araujo, Koundé y Cubarsí. Habrá bastantes duelos muy interesantes. Y bueno, ya entrando en materia, la realidad es que el Barça va a tener mucho tiempo para preparar la eliminatoria. Porque bueno, como ya lo dije en la previa del sorteo, el Barcelona solo va a tener un partido. Creo que es contra, no sé si es el Cádiz, Las Palmas, por ahí. Pero bueno, el chiste es que ahorita juega contra el Atlético de Madrid. Luego viene el parón FIFA, la fecha FIFA. Luego viene este partido que no me acuerdo si son Las Palmas o el Cádiz, algo así. Y posteriormente, el siguiente fin de semana lo descansa el Barcelona porque es la final de la Copa del Rey. 3 días después de la final de la Copa del Rey, o 2 días después, viene el partido de cuartos de final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. Bueno, al menos el partido de ida y el partido de vuelta. Si no mal recuerdo, en el sorteo vi que el Barcelona, todos los partidos de vuelta van a ser en su casa, en caso de que pasara cuartos, semifinal y la final. Incluso en la final no va a ser en Montjuic, pero jugaría como un posible local o virtual local en Wembley. La verdad es que uno se pone a pensar, uno como aficionado, ¿no? El jugador tiene que concentrarse partido a partido, pero uno como aficionado se pone a pensar y dice, bueno, imagínense que el Barcelona le gana a Luis Enrique, después le gana a un Atlético de Madrid Dortmund, que yo creo que ahí pasaría el Atlético de Madrid, lo veo con mayor ímpetu y fútbol para pasar, pero bueno, ya sabemos que el fútbol es fútbol y todo puede pasar, pero en esta eliminatoria pasaría el Barça, y después del otro lado, el Manchester City elimina al Madrid, se enfrenta contra, no sé, un Arsenal, un Bayern Múnich, le gana al Bayern Múnich o al Arsenal, y podría haber una final Manchester City-Barcelona, con un Xavi contra Pep Guardiola, y en un mítico Wembley, donde la primer Champions que ganó el Barça y la primer Champions que ganó Pep Guardiola como jugador fue en Wembley. También en una Champions que Guardiola ganó como entrenador, obviamente entrenador del Barça, fue en Wembley. Y bueno, obviamente esta Champions también estuvo Xavi Hernández. Entonces, bueno, habría mucha mística en esta situación. Pero bueno, no hay que ilusionarnos de más. Tienen que pasar muchas cosas, como que el Manchester City logre ganarle al Real Madrid. Y aunque la temporada pasada le haya ganado al Real Madrid, todo el mundo sabe que ganarle a este equipo es muy complicado. Entre su mística, entre que ellos pueden ceder la pelota y juegan al contragolpe,
y entre que en 3 minutos se pueden hacer 2 goles o que tienen ayudas arbitrales. Bueno, esto es una suma de factores que hace complicadísimo ganarle al Real Madrid, pero bueno, ya será problema de Pep Guardiola y me alegra que el problema lo tenga él de momento. Y bueno, de este lado creo que la prueba con Luis Enrique es bastante potente, bastante amplia, porque bueno, a mí me parece, y lo mencionaba ya cuando hablé de Luis Enrique en un video aquí en el canal, que Luis Enrique había empezado la temporada un poco decepcionante con el Paris Saint-Germain, incluso estuvo a punto de quedar fuera de la Champions League, bueno, de octavos de final, por este grupo de la muerte que le tocó, pero que recordarán la primera temporada de Luis Enrique en el Barça. También empezó un poco flojo y en la segunda parte de la temporada fue cuando apretó más, el equipo entendió muchas cosas y empezó a jugar mejor. Entonces creo que tanto el Paris Saint-Germain viene en una curva ascendente como el Barcelona viene en una curva ascendente. Ya veremos qué se impone más, si la defensa del Barcelona, el ataque del Paris Saint-Germain o incluso quién es más determinante, un Mbappé o un Lamine Yamal. Y bueno, no es que yo aquí quiera ponerle mucha presión al niño de 17 años, pero puede dar la sorpresa. ¿Por qué? Porque en este duelo obviamente se sabe o se piensa que el que puede tener mayor rendimiento o donde van a estar más los focos es el Mbappé. Y cuando un jugador se le quita esta presión, puede desenvolverse mejor. Entonces, bueno, pueden suceder muchas cosas. El Barcelona tiene que hacer una excelente eliminatoria y sobre todo creer en sí mismos, que es lo que ha fallado toda esta temporada, pero que es lo que por fin se vio contra el Napoli, que el equipo creía en sí mismo y que creía que era capaz de pasar la eliminatoria, que se sentía merecedor de pasar, y bueno, así lo demostró en la cancha. Entonces bueno, en ese sentido yo creo que el Barcelona tiene todas las chances y la oportunidad de pasar. Esa es la realidad, y para mí, si pasamos contra el Paris Saint-Germain, prácticamente tendremos la confianza suficiente para ganarle o a un Dortmund o a un Atlético de Madrid y estar en la final. Así que a darlo todo contra el PSG, y sobre todo porque también hay tiempo para trabajar. Creo que hay 2 partidos de liga que sí son importantes porque son 3 puntos, pero no son equipos tan potentes. Tuve que parar el vídeo e ir a ver el calendario para decirlo correcto, y ahora me doy cuenta que vamos a jugar contra Las Palmas y contra el Cádiz. O sea que yo estaba en lo correcto. Entonces bueno, ahorita el fin de semana viene el partido contra el Atlético de Madrid, después viene el parón FIFA, regresando del parón FIFA se juega contra Las Palmas. Después de este partido contra Las Palmas, viene el partido de la Copa del Rey, que no hay partido el fin de semana. Ahí, en ese rango, el Barcelona puede descansar y preparar la eliminatoria unos 10 días. Viene el primer partido allá en Francia, y posterior a ese partido viene un partido contra el Cádiz. Entonces los rivales son Palmas y Cádiz, mientras está esta eliminatoria, que son rivales a mi parecer asequibles, donde puedes hacer rotaciones y puedes centrarte en la eliminatoria de la Champions. La vuelta de esta eliminatoria es en Montjuic, y posterior a esta eliminatoria, o hacia a los 2 partidos, viene el clásico contra el Real Madrid. Bueno, este partido sí es importante, sí es vital, pero en el inter de esta eliminatoria tienes la posibilidad de concentrarte en la Champions League, de hacer un papel aceptable en la liga, buscar ganar esos partidos pero con rotación, y centrar todas tus fuerzas en la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League. Ya si se pasa, que ojalá, no sé, hay que pensar cosas chingonas, como se dice. Si se pasa, entonces ya se vería el calendario para la semifinal. Pero de momento está el contexto adecuado para que el Barcelona pueda centrarse en esos 2 partidos y ojalá poder recuperar a un Frenkie de Jong y a Pedri. La verdad es que yo estoy muy emocionado con el sorteo y bueno, muy esperanzador de lo que pueda pasar con el equipo en lo que resta de Champions League. Cuéntame en los comentarios qué opinas del sorteo, de estas llaves, de estos equipos que nos tocaron, que nos pueden tocar, y una posible incluso final. No olvides suscribirte, te mando un abrazo, hasta luego.